Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo la reseña de El Don del Lobo de Anne Rice, que es un proyecto que me tiene muy emocionada porque es mi autora favorita y esta reseña la escribí más o menos por el 2020 y bueno, les voy a contar que, bueno, pues si son fans de la autora sabrán que ella falleció en diciembre. Entonces esta reseña yo no la había tocado en cerca de 2 años y este fin de semana me tocó corregirla y pues obviamente cuando la escribí la primera vez estaba en tiempo presente, pero tuve que cambiarla para adaptarla a las nuevas circunstancias. Entonces fue un golpe un poquito duro como fan, pero bueno, espero que sirva como homenaje para mi autora favorita. Y vamos a empezar. Como pueden escuchar, está lloviendo, entonces espero que no afecte mucho la narración. Pero bueno, vamos a esto. Datos del autor. Anne Rice es originaria de Nueva Orleans, donde nació en 1941 bajo el nombre de Howard Allen O'Brien. Estuvo casada con el poeta Stan Rice, que ha influenciado su obra a lo largo de los años, sobre todo tras su repentino deceso por un tumor cerebral. Con él tuvo 2 hijos, Michelle, que falleció de leucemia a temprana edad, y Christopher, quien es escritor, como sus padres, y la ayudaba con sus redes sociales. Tenían una relación muy cercana y frecuentemente era él quien la entrevistaba para su página de Facebook o su canal de YouTube. Era una autora de novelas de horror y erotismo, dos temáticas que mezclaba constantemente, lo que volvía a sus tramas seductoras y atrapantes. Es una de las autoras más leídas a nivel mundial, con sus obras traducidas a cientos de idiomas, y tiene un alcance particular con los jóvenes, puesto que en sus trabajos trata temas que no es habitual encontrar en otros relatos, al menos no como ella los plasma, como la homosexualidad, el deseo, el amor, la oscuridad individual, el egoísmo, la religión y una especie de solipsismo manejado por sus personajes, que los vuelve particularmente encantadores a ojos del lector. Su serie de libros más famosa es la correspondiente a las crónicas vampíricas, que tiene por protagonista al vampiro Lestat, que ha sido de todo un poco, desde un astro del rock hasta el amante de una reina milenaria y, más recientemente, el príncipe declarado de todos los de su estirpe. Aunque escribió sobre vampiros, brujas, momias y espectros prácticamente desde el inicio de su carrera, no fue hasta el 2012 que decidió darles una oportunidad a los hombres lobo, habiendo declarado que siempre tuvo una idea en mente, pero que hasta ese punto fue que consiguió darle forma, lo que ha dejado a sus lectores con 2 entregas de esta nueva saga, muy diferente de todos sus previos trabajos, pues está muy apegada al mundo de la luz e incluso al del combate de la maldad, pues, como ella misma dijo, leyó varios cómics de superhéroes para escribirlo. Fue una mujer divertida y entregada a su trabajo, siempre teniendo una palabra de apoyo para otros autores, incluso los más criticados en el ámbito de las letras, siendo respetuosa con ellos, sus trabajos, y jamás participando en las burlas en su contra, creyendo que cada autor es libre de crear los mundos que más le plazcan, una bandera que ha llevado a cuestas desde el inicio de su carrera, y que tuvo que blandir con esta obra, que no fue tan bien recibida como otros de sus proyectos, pero que, al final de cuentas, ha conseguido brillar con su propia luz, tan diferente de la de las crónicas vampíricas o las brujas de Mayfair. Datos de la obra. El Don del Lobo, o The Wolf Gift, fue publicado en el año 2012, estrenado el 14 de febrero. Se desarrolla en San Francisco, California, aprovechándose del aspecto salvaje que contienen la bahía y los bosques en las cercanías, así como de la particular construcción de las casas, cuyos tejados muchas veces le sirven al protagonista de camino para sus andadas nocturnas. El libro varias veces ha sido comparado por los críticos con obras de ficción relacionadas a superhéroes, y la misma Rice ha admitido que ha estado en contacto con cómics para inspirarse escribiendo la vida de Reuben Golding, el protagonista.
Trama de la obra. Empieza con Reuben, un joven periodista, visitando a la heredera Marchant Nidek en la fastuosa mansión del tío de la mujer, Felix, que desapareció hace años sin que nadie haya podido darse una idea de su paradero hasta ahora. Marchant desea que Reuben escriba un artículo en relación a la casa para ponerla en venta, pero Reuben queda maravillado con la edificación, lujosa y solitaria, casi en medio de la nada, e incluso la bautiza como Nidek Point, lo que fascina a Marchant y, de inmediato, una llama se enciende entre ellos, a pesar de que Reuben ya tiene una relación. Pasan la noche juntos y, tan solo unas horas después, Marchant es asesinada por sus hermanos adictos, que, a su vez, son arrasados por una criatura extraña que se cuela a la casa y también ataca a Reuben, mordiéndolo y dándole el don del lobo. A partir de este momento, Reuben tiene que lidiar con una interminable lista de cambios físicos que no son más que el preludio de su entrada a una nueva especie. Las dudas de su familia, donde cada miembro tiene una personalidad tan particular que Reuben tiene que tratar con ellos como si fueran entes completamente separados. Y el acoso de los medios, al principio por su participación la noche que Marchant murió, y después, cuando sufre su primera transformación y siente la necesidad de rondar por ahí, deshaciéndose de lo que sus nuevos instintos sobrehumanos detectan como maldad. A diferencia del término común de hombre lobo, en este libro se refieren a la nueva especie de Reuben como lobos hombres, y él mismo se dedica a escribir artículos sobre sus propias apariciones como este ser por los alrededores de San Francisco, salvando víctimas inocentes de humanos corruptos, conmoviendo con sus palabras al público respecto a este héroe, extraño y violento, que tiene a todo el mundo paralizado. Cuando se da cuenta de que su nueva identidad corre el riesgo de ser descubierta, decide marcharse a Nidek Point, que le fue heredada por Marchant la misma noche que murió, donde comienza a familiarizarse con sus transformaciones y a planear la mejor forma de usarlas a favor de los desamparados. Aunque en otras obras de Rice también se siente mucho la presencia de la naturaleza, como en El ladrón de cuerpos, donde Lestat prácticamente trata de carbonizarse en un desierto, y Luis vive escondido entre un montón de maleza para que nadie se le acerque. O en La prueba del ángel, donde se habla de jardines frondosos dentro de hoteles y las plantas incluso se utilizan para envenenar personas. En El don del lobo, la naturaleza está más viva que nunca, con el gran bosque de secuoyas que rodea Nidek Point y el océano a lo lejos, siempre haciendo ruido para acompañar a los protagonistas en medio de su soledad en esta gran casa en medio de la nada. Y es gracias a la naturaleza que Reuben conoce a su nueva amante, Laura, transformado, y decide hacerla partícipe de sus aventuras, a lo que ella está más que dispuesta, puesto que hace mucho vivió una gran tragedia que la alejó de la sociedad, y ahora se siente más apegada a todo lo que está fuera de ella. Juntos, enfrentan a la familia de Reuben, que cada vez está más aterrada por los cambios que éste está experimentando, y también a ese que lo transformó en hombre lobo, que viene a acabar con él. Al final de la obra, Reuben se autodeclara el salvador de los condenados, y, por esto, comete el error de morder a otro joven, Stuart, condenándolo a sufrir una suerte similar a la suya. Pero, afortunadamente, en este momento ya se ha puesto en contacto con Felix, el tío desaparecido de Marchant, que también es un lobo hombre y se siente fascinado por la forma en que Reuben se refiere a los miembros de su especie en sus artículos. Y, por lo mismo, está dispuesto a ofrecerle toda su ayuda y la de aquellos que lo acompañan y forman su manada, a la que Reuben y Stuart son anexados inmediatamente. Finalmente, Reuben descubre que uno de los médicos que ha estado trabajando con su madre para averiguar qué le ocurrió pertenece a una organización que va por el mundo cazando hombres lobo para experimentar con ellos, misma que, en cierto momento, tuvo a la manada de Félix cautiva. Margon, el líder de la manada, y Félix idean toda una treta para librar a Reuben y Stuart de sospechas, también distrayendo la atención de San Francisco de las apariciones del lobo hombre. Pero esto conlleva solicitar la promesa de Reuben de que no volverá a exponerlos, salvando a la gente de lo que sus sentidos lobunos perciben naturalmente como maldad.
Cuando se ven libres de líos, Reuben le ofrece a Felix entregarle Nidec Point, pero Felix se niega, diciéndole que ahora le pertenece. Sin embargo, la manada se propone pasar una temporada ahí. Margon también les explica el origen de su especie, confesando que él pudo haber sido el primero de ellos, pues hace siglos fue el rey de una civilización que lo expulsó de ella por su inhabilidad de mentir. Terminó encontrando una tribu de humanoides que podían transformarse, con ritos, en criaturas de una fuerza descomunal para deshacerse de aquello que ellos consideraban el mal, por lo que muchas veces se libraron de ataques extranjeros. Margon deseó obtener su poder y recurrió a métodos poco ortodoxos para conseguirlo. Hubo un momento en el que los aldeanos lo consideraron impío y trataron de atacarlo, pero en vez de deshacerse de él, lo transformaron al herirlo y morderlo. Determinaron que era un designio de los dioses y lo dejaron en paz, aunque, mucho después, un chamán le dijo que, por haber robado el poder que no le correspondía, estaría maldito para siempre, por lo que a partir de ese momento se le quedó el apodo de Margon, el impío. Reuben descubre que hay más manadas alrededor del mundo, pero que será extraño que se encuentre con ellas, pues a cada una le gusta su territorio y no suelen alejarse de él. Sin embargo, Félix le advierte que ha llamado demasiado la atención y deberá tener mucho cuidado a partir de ahora, al igual que Stuart. El libro termina con la manada conviviendo en Nidec Point, que se ha convertido en su nuevo territorio a proteger, ahora que Reuben les ha abierto las puertas de nuevo, con la promesa de Félix y Margon de enseñarles todo lo que pueden sobre sus nuevas características, algo a lo que Reuben le da la bienvenida gustosamente. Tema de la obra. Gira en torno a lo que se reconoce como maldad, crimen y justicia. La primera representada en forma de humanos llevando a cabo delitos que ponen en riesgo la vida de terceros a cambio de obtener beneficios propios, y la justicia viene en forma de los lobos hombres, que, con sus sentidos incrementados, perciben emanaciones de los actos malos que una persona está a punto de cometer. Aunque tienen garras, colmillos y superfuerza, no son los verdaderos monstruos de la trama, ya que muchas veces son los humanos comunes quienes hacen atrocidades peores que las criaturas sobrenaturales. También se ronda mucho la naturaleza, de las secuoyas naturales de San Francisco y de la soledad de los riscos, donde los lobos hombres pueden esconder sus naturalezas verdaderas de los ojos curiosos y dedicarse simplemente a lo suyo. En Reuben también hay contraste entre su yo humano antes de la mordida y su yo tras la mordida, pues todos parecen pensar que no tiene un talento particular para nada, por lo que ha sido su familia la que le ha abierto todas las puertas tanto laborales como sociales. Su aspecto, joven, atractivo y un poco ingenuo, también ha conseguido que la gente no confíe demasiado en sus habilidades y sigan tratándolo como un niño. Pero apenas es mordido y sufre la transformación, todo cambia. Mismo detalle por el que la trama se ha relacionado mucho con los cambios habituales que suelen sufrir los adolescentes en su paso a la adultez y, por lo tanto, a la madurez. Como siempre en las obras de Rice, tanto la música como la religión tienen participaciones especiales también, aunque siendo manejadas con un destello más notorio que en otros de sus trabajos enfocados a las criaturas de la noche. Personajes. Reuben Golding es el protagonista de la obra, un periodista de 23 años que viene de una familia rica, pero muy trabajadora. Nunca le ha faltado nada, pero, aun así, desde joven decidió forjarse un camino para sí mismo, sin la ayuda de sus padres, lo que no le ha salido bien porque estos, de todas formas, han intervenido muchas veces por él, lo que lo avergüenza. Su padre, un estudioso de las letras, le inculcó un gran amor por los libros, leyéndole desde que era niño, por lo que Reuben tiene una habilidad que sorprende a muchos de recordar frases enteras de textos que muchas veces se aplican a su vida. Su madre, una cirujana, lo adora, aunque nunca han tenido una relación muy cercana por el tipo de vida acelerada que tienen, lo que cambia cuando Reuben es atacado, pues la mujer es capaz de notar a la perfección todos los cambios que está sufriendo su hijo y analizarlos con el ojo objetivo de una científica. Tiene un hermano mayor, Jim, que es sacerdote y, por lo mismo, se ha convertido en su confidente. Es guapo,
pero por su cabello castaño y sus grandes ojos azules, toda la gente suele verlo como un niño grande, lo que lo ha hecho sentir mal toda su vida al oírlos referirse a él como niño o cielito, lo que le pone los pelos de punta y le abre las puertas hacia su aceptación absoluta de su transformación en lobo hombre, puesto que ésta dista mucho de la imagen mediocre que todos tienen de él y que lo ha marcado toda su vida. Conduce un Porsche, uno de los pocos lujos que se ha concedido con el dinero de su familia, y sigue viviendo con sus padres, lo que cambia de inmediato al descubrir su transformación y saber que Marchant le ha heredado Needle Point, a donde se muda para mantener su secreto a salvo. Ha viajado por todo el mundo, incluso participando en excavaciones de ruinas que después le permiten comprender un poco los descubrimientos que hay en Needle Point referentes a su nueva especie. Al principio de la obra se insinúa que puede tener un problema de ansiedad que lo ha hecho escapar del contacto prolongado con otras personas, pero apenas es mordido y sus sentidos se agudizan, esto cambia, pues puede reconocer en la gente sus emociones e intenciones por medio de su olfato, lo que mejora su confianza en sí mismo y le hace ver que su actitud ha sido ridícula todo este tiempo. Es un chico solitario que solo tiene contacto con su familia, su novia y pocos amigos. Ha tenido una larga relación con Celeste, una abogada a la que conoció en la universidad y con quien no se lleva muy bien, pues siempre ha sabido del desdén que ella siente por él y su estatus económico, que ella cree que no merece puesto que no ha luchado por él. Reuben es increíblemente paciente con ella, quien incluso le ha sido infiel, porque no la ama, pero está demasiado acostumbrado al status quo para dejarlo ir. Sin embargo, cuando se transforma en lobo hombre, conoce a Laura, una naturalista, y se enamora de ella a primera vista, iniciando una relación íntima en ese mismo instante. La idea de estar con Laura lo obsesiona, porque ella encaja a la perfección con su nuevo estado bestial, por lo que se presenta ante ella, le cuenta su secreto y la convierte en su cómplice, llevándola a Needle Point, donde tratan de averiguar un poco más sobre su nueva condición, hurgando en los archivos de Félix, de quien Reuben ha sospechado desde el principio que es igual a él, y es Laura quien ayuda a tranquilizar un poco el nerviosismo de los Golding respecto a la pronunciada ausencia de Reuben en sus vidas. Reuben también siente una profunda admiración por Félix, el tío de Marchant, tal vez porque es un chico muy sensible y se sintió empático con el amor que Marchant le contó tenerle a su tío desaparecido. Así que en cuanto Félix acude a ofrecerle su ayuda a él y Stuart, Reuben hace lo posible por no caer de su gracia, aunque la emoción es mutua, y Félix también le tiene un gran aprecio desde el comienzo, sobre todo por los artículos que Reuben ha escrito sobre el lobo hombre. Reuben siente una empatía casi inmediata por las personas, lo que incrementa cuando sus sentidos se agudizan, por lo que se preocupa por todo el mundo, sobre todo si sabe que están en problemas, y trata de solucionarles la vida lo mejor que puede, a pesar de ser consciente de que no es sano para él, algo que Félix le remarca siempre, recordándole que tiene todo el tiempo del mundo a partir de ahora para vivir y dejar de angustiarse. También es propenso a las culpas y a autovapulearse, puesto que su imagen personal siempre le ha causado conflicto e incluso pasa mucho tiempo antes de que consiga tener intimidad con Laura como Reuben Golding y no solo como el lobo hombre, que le da más confianza. Conforme avanza la trama y, sobre todo, en el segundo libro, Reuben sigue siendo un chico amable, gentil y preocupado por los demás, demasiado sensible a su entorno, pero adquiere algo de más confianza en sí mismo ahora que tiene una manada y sabe de la existencia de más criaturas sobrenaturales. Comparado a otros protagonistas de los trabajos de Rice, como Lestat de Lincourt o Rowan Mayfair, Reuben es un alma dulce y apasionada, muy alejado de las sombras que abarcan a los otros dos, y el hecho de que sea tan joven le confiere una frescura nueva dentro de las creaciones de la autora. Laura J. Dennis es una naturalista que vive en una cabaña en el bosque luego de que la tragedia golpeara su vida, lo que la traumatizó e hizo que se alejara de la sociedad, convirtiéndose en una ermitaña parcial que da tours por el bosque y que está enamorada de la naturaleza. Conoce a Reuben una noche en que éste andaba por el bosque, fascinado con su nuevo yo,
cantando y bailando bajo la lluvia. Laura queda encantada por él a pesar de que Reuben estaba transformado y, a pesar de esto, se involucran, dejándolo prendado de ella por aceptarlo como es. Reuben se presenta ante Laura y decide revelarle su identidad, pidiéndole que lo acompañe a Needed Point, a lo que Laura acepta porque, de todas formas, su vida no tiene sentido en medio del bosque y siente mucha curiosidad por Reuben, a quien quiere ayudar y proteger, como él hace con la gente vulnerable. Laura tiene una visión de la vida un poco más oscura que Reuben y, en algunos casos, idealiza todavía más que él su transformación en lobo hombre. Desde el primer momento, la naturaleza de su relación es íntima, pero con el pasar de las hojas, se nos muestra que en verdad lo quiere y lo admira, algo que Reuben nunca tuvo con Celeste, que no se muestra nada molesta al verse desplazada por Laura, que consigue ganarse un lugar entre los Golding, consolándolos al saber que Reuben no está solo en Needed Point, como ellos creían. Le gusta leer y la tranquilidad del bosque, por lo que es sencillo para ella sumergirse en la investigación de los textos de Félix, ofreciéndole a Reuben nuevos puntos de vista acerca de su transformación. Se menciona que, cuando está nerviosa, se dedica a hacer ensaladas, por lo que comúnmente tienen ensaladas para la cena, en medio del gusto de Reuben por cocinar banquetes para sí mismo. Al final, Laura es aceptada por la manada e incluso se le aprecia la mordida, que ella estaba deseando prácticamente desde que se encontró con Reuben, esperando que fuera el método para escapar de sus demonios. No es una mujer frágil ni banal, a diferencia de Celeste, y, al ser atacada, incluso es capaz de defenderse de otro hombre lobo usando un hacha. Forman una pareja dulce en la que Laura le ofrece a él toda la seguridad que el resto del mundo se ha encargado de quitarle, y ella es la mezcla perfecta entre lo salvaje y lo humano que encaja con la nueva identidad de Reuben. Al final del libro, y en el segundo, se declara que Reuben la considera su pareja, y se les da a entender que, en caso de que tengan hijos, estos serán lobos hombres también, a lo que Laura no se opone. Jim Golding es el hermano mayor de Jim, un sacerdote católico que se convierte en el segundo confidente de su hermano. Se muestra algo horrorizado por la transformación de Reuben, pero cree que con sus acciones puede conseguir un cambio y jamás le recrimina sus asesinatos como el lobo hombre, aunque en el segundo libro se revela que tiene una mala relación con la idea de quitar vidas humanas. A pesar de ser un hombre de Dios, Jim tiene un lado oscuro del que Reuben no está al tanto, pero que lo hace pensar que su hermano secretamente es ateo y que eligió el sacerdocio por una especie de culpa. Jim adora a su hermano a pesar de ser mucho mayor que él, y lo entiende mejor de lo que sus padres jamás lo han hecho. Aunque la revelación de lo sobrenatural lo espanta, pronto se hace la idea de que su hermano ahora pertenece a otra especie. Felix Nidek es el tío de Marchant, un lobo hombre que construyó Nidek Point como un refugio para él y los suyos, aunque fue traicionado por su familia, que lo vendió a los investigadores junto a su manada. Es un hombre amable y atractivo, que ha vivido siglos y vino a América desde Europa. Múltiples veces ha tenido que hacerse pasar por muerto y luego volver como un hijo o un pariente lejano, debido a que, como el resto de los de su especie, no envejece y es un rostro bastante reconocible a lo largo de la historia, pues se ha negado a vivir en las sombras como otras criaturas sobrenaturales suelen hacer. Se convierte en el mentor de Reuben apenas lo conoce, puesto que cae prendado de sus artículos, que le permiten ver su propia condición bajo una luz diferente. Es un sujeto muy excéntrico, a diferencia de Reuben, a quien constantemente trata de sonsacar para que participe en sus andadas. Amaba a Marchant y la noticia de su muerte lo destruyó, pues tras la traición de su hermano, Marchant fue la única pariente leal que le quedó, a pesar de que jamás conoció su secreto. Aunque se nota que es un buen amigo de Margon y que lo respeta como lo que es, el primero de su especie, se muestra más apegado a Reuben en cuanto lo conoce, preocupándose por él y tratando de guiarlo lo mejor posible, pasando por encima de la obsesión de Margon con la verdad y su rechazo a otras criaturas sobrenaturales. A diferencia de otros lobos hombres, Félix no tiene problemas con seguir relacionándose con los humanos, cuando otros prefieren mantenerlos alejados por temor a que descubran lo que son.
Tiene la costumbre de derrochar dinero, como muchos otros personajes de Rise, y trata de inculcársela a Reuben, diciéndole que debe disfrutar cada etapa de su vida todo lo que pueda, puesto que ahora se dividirá en épocas que terminarán más rápido de lo que se dé cuenta. Stuart McIntyre es un adolescente gay que terminó convirtiéndose en lobo hombre luego de que Reuben lo mordiera, al tratar de salvarles la vida a él y a su novio, que estaban siendo atacados. Su madre es una actriz muy guapa, pero no muy inteligente, y con una personalidad muy infantil, por lo que Stuart ha tenido que arreglárselas por su cuenta desde que su padre murió, sobre todo cuando su madre se casó con un hombre homofóbico que lo detesta y que solo está interesado en la fortuna de la familia. Stuart lo odia igualmente, así que el hombre se convierte en su primera víctima cuando se transforma en lobo hombre, lo que le pone los pelos de punta a Reuben, porque tiene que salvarlo de la policía. Es un chico muy curioso y atractivo, con el aspecto de un ángel grande, y es amante de las artes, por lo que incluso retaba a su antigua escuela para sobrepasar barreras, montando la obra teatral de Cyrano de Bergerac y convirtiéndose en el primer alumno de una escuela católica en llevar a otro hombre a un baile. Con ayuda de Reuben, acepta inmediatamente en lo que se ha transformado, e incluso se insinúa que se ha convertido en el amante de Margot, con quien a veces tiene encuentros irritantes debido a la gran curiosidad de Stuart y a la manía de Margot de llevar las cosas a su propio ritmo y no contarlo todo sobre su especie. Reuben lo ve como un hermanito, y Stuart se queda con él en Needle Point ahora que se ha dado cuenta de que es un sitio mejor para él. Margon el impío. Fue el primer lobo hombre como tal, puesto que tomó el poder de la transformación de otra especie y la adaptó a sí mismo, lo que lo convirtió en algo completamente diferente. Fue el rey de toda una nación que lo destituyó y expulsó de su territorio por su inhabilidad de mentir y decir que los dioses en los que ellos creían eran verdaderos. Esto horrorizó a los suyos al grado de odiarlo, pero no pudieron asesinarlo, por lo que solo lo derrotaron y Margot terminó vagando hasta encontrar la tribu de criaturas que podían transformarse en bestias superpoderosas para deshacerse del mal. En realidad, esta especie no tenía nada similar a un lobo, sino que eran más parecidos a simios o gorilas, pero por su comportamiento se les atribuye un mayor parecido con los lupinos. Margon hizo lo posible para conseguir el don también, y, cuando lo logró, pasó un largo tiempo con la tribu, sabiendo más de ellos, hasta que fue el momento de marcharse. A pesar de que no cree en lo sobrenatural, ya que lo considera mentiras de los hombres, un chamán se acercó a él el día de su partida y le dijo que jamás conseguiría descansar en paz por haber tomado algo que los dioses no le confirieron a él. Confía demasiado en su inmortalidad, por lo que no se preocupa por el momento de morir y ver si el hombre estaba en lo cierto. Es muy apegado a Felix, a pesar de que de repente tienen encuentros algo bruscos, puesto que sus personalidades son muy diferentes. Ama la curiosidad de Stuart, pero también lo irrita. Sin embargo, es tolerante con él ya que lo ha tomado como su pupilo. A veces da la impresión de sentir un poco de recelo por Reuben y su propensión a creer en lo que él considera necedades, como fantasmas y ese tipo de cosas, pero es un buen líder, amante de las artes, las ciencias y la literatura como los demás. Igual que otros personajes de Rise que ocupan un cargo de poder, Margon es imponente y hermoso, un líder nato capaz de hacerse escuchar sin problemas. Este puesto, en otros de sus trabajos, suele ser ocupado por mujeres, como Akasha, Maharet o Rowan Mayfair. Puede que a lo largo de la historia fuera creándose compañeros que lo abandonaron para hacer sus propios destinos, y esa fue la manera en que el don del lobo se propagó. Su manada no se lleva bien con otras, aunque se respetan. Motivos y símbolos. En el libro se usa la visión religiosa de Teilhard de Chardin para explicar la maldad perseguida por los lobos hombres y la razón detrás de sus acciones. También se hacen alusiones a la adolescencia, a los cambios hormonales que sufren las personas a determinada edad y a los impulsos naturales que todo esto conlleva.
El libro arrastra a cuestas otros motivos que se han manejado mucho en las obras de Rice, que son la música, las artes, la literatura e incluso la religión, que en este libro está expresada de una forma menos oscura de lo que la autora ha manejado en otras de sus entregas. Conclusión. A pesar de que el libro ha sido muy criticado por distanciarse mucho de lo que Rice usualmente escribía, tomando esta vez una orientación más heroica que antiheroica, como la establecida con sus personajes de las crónicas vampíricas, es una lectura satisfactoria y sencilla, puesto que los personajes de este libro son más humanos y reales que los vampiros, a pesar de sus excentricidades. Ruben es joven, pero ha tenido vastas experiencias que han abierto sus ojos al mundo, a pesar de que las personas a su alrededor se nieguen a reconocerlo, e incluso hay personajes con pasados todavía más trágicos, como Laura, que, a pesar de ello, siguen pataleando para salir a la superficie, algo que muchas veces no se nota en otros de los libros sobrenaturales de la autora, puesto que, en el caso de las crónicas, incluso cuando se trata de humanos, estos terminan cayendo en las garras de la locura religiosa al estar expuestos a la verdad de las criaturas de la noche. Que Reuben sea un declarado protector de los inocentes es fascinante, y que se pueda mostrar al mundo, muy a diferencia de Lestat, que solo lo consiguió al convertirse en un cantante de rock. Es todavía más interesante porque día a día su transformación de lobo hombre lucha contra el escepticismo natural de la gente, siempre dividida entre lo que seguramente es y lo que podría ser. El final se siente un poco flojo comparado a otras entregas, pero también hay un balance entre las escenas porque algo más exagerado habría consumido el verdadero significado de la obra. El cambio de Reuben como persona y su crecimiento interno al pasar de humano a lobo hombre, que le permitió entender a su yo del pasado, irónicamente, transformándose en otra cosa y dejándolo atrás. Y bien, ok, esta fue mi reseña de El Don del Lobo de Anne Rice y la verdad es que lo leí hace 2 años y me están entrando unas ganas increíbles de volverlo a leer. La verdad es que es uno de los mejores libros de la autora que he leído y también me encanta la portada y me gustaron mucho las entrevistas que dio al respecto sobre cómo no tenía confianza de poder escribir sobre hombres lobo cuando toda su carrera se basó en brujas, vampiros, fantasmas y que decidió darse la oportunidad cuando una autora muy famosa de libros acerca de hombres lobo pues falleció. Y entonces fue cuando ella decidió darle una oportunidad al Don del Lobo, que la verdad es un libro que me encanta y de hecho menciono mucho en una de mis propias novelas porque, bueno, Anne, como les digo, es mi autora favorita y siempre lo va a ser. Y estoy segura de que quienes vean estas reseñas es porque también le tienen un gran, gran, gran aprecio. Y bueno, eso fue todo de mi parte por hoy. Si les ha gustado esto, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.